Hola, bienvenidos a todos a mi podcast donde hablaremos sobre los procesos cognitivos superiores centrándonos en la sensación y percepción. En esta sección nos interesa entender cómo aplicamos la condición para comprender qué está ocurriendo en nuestro entorno. La condición se relaciona con el pensamiento y la comprensión. Se trata de investigar el funcionamiento de la mente. A menudo obtenemos datos de nuestro entorno, pero ¿qué hacemos con estos datos una vez que los obtenemos? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? La información que llega desde los órganos sensoriales crean las sensaciones. Luego el cerebro procesa estos mensajes y cuando el cerebro organiza las sensaciones en patrones relevantes, hablamos de percepción. Es interesante reconocer que ver y oír son procesos que se llevan a cabo en el cerebro, no en los ojos ni en los oídos. Continuando con el podcast, en este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia de la psicóloga Karen Espinosa. Es un honor tenerla con nosotros. Ella nos acompaña para responder unas preguntas sobre los procesos cognitivos superiores y nos quede más claro el tema. A continuación nos dará una pequeña reseña sobre ella. Buenas tardes, estimada psicóloga. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Espinosa. Actualmente tengo 23 años y soy psicóloga. Actualmente cuento con un título en educación superior, lo que me ha permitido desarrollar una sólida información teórica y práctica en el ámbito de la psicología. Gracias, Karen, por estar en nuestros podcasts y aportarnos con todos tus conocimientos. La primera pregunta que nos va a escuchar, que te voy a preguntar para que nos escuche la audiencia es, en el cerebro humano, ¿cuáles son los procesos de sensación y percepción? Ok, al hablar de sensación y percepción, pues se dice que la sensación es el proceso en el que los receptores sensoriales detectan estímulos del entorno y los envían al cerebro, más o menos como unas señales, se podría decir, eléctricas. En cambio, la percepción ocurre cuando el cerebro interpreta las señales, dándoles el significado según nuestras experiencias, según nuestras vivencias y según el contexto. Así, de esta forma nos permite comprender lo que está sucediendo. Gracias, Karen. Continuando con la segunda pregunta, tenemos, ¿qué modalidad sensorial ha sido la más estudiada por los psicólogos? Ok, según mi perspectiva y según, bueno, también basándome en muchas evidencias teóricas, la modalidad sensorial que ha sido más estudiada por los psicólogos es sin duda para mí la vista. ¿Por qué? Pues esto se debe a que la vista juega un papel muy crucial en cómo percibimos el mundo que nos rodea. Por ejemplo, desde la psicología cognitiva hasta la neurociencia. Los estudios sobre la visión han sido muy clave, digámoslo así, para entender cómo procesamos los estímulos visuales, cómo los interpretamos, por ejemplo, los colores, las formas, los movimientos y quizá hasta la profundidad. La tercera pregunta tenemos, ¿considera que los seres humanos nacemos con la capacidad de crear la percepción a partir de las sensaciones? Bueno, según esto, pues los seres humanos nacemos con los mecanismos básicos, se podría decir, para captar los estímulos del entorno. Pero en este caso la percepción no es algo innato. Aunque tenemos la capacidad de recibir sensaciones desde el nacimiento, la interpretación de estas sensaciones se desarrolla a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos interactuando con el entorno y adquirimos esa experiencia que se necesita. En otras palabras, la percepción se construye a lo largo de la vida. No es algo que venga innato desde el nacimiento, al momento que nosotros nacemos, venimos a este mundo, ¿verdad? Claro, estimada psicóloga. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Considera que las expectativas, motivaciones, emociones y el aprendizaje tienen un poderoso impacto en la percepción? Sí. Las expectativas, como tú dijiste, las motivaciones, las emociones y lo que hemos aprendido influyen mucho en cómo percibimos las cosas. Por ejemplo, si esperamos algo, podemos verlo de manera diferente, o si estamos emocionados o preocupados, quizás podemos exagerar o cambiar lo que sentimos o vemos. ¿Ok? Todo esto hace que nuestra percepción pues no sea siempre objetiva, sino que dependa de lo que sentimos o pensamos en ese momento en el cual lo estamos atravesando.
Muchas gracias, psicóloga. Sus palabras muy claras y creo que la audiencia está entendiendo el tema sobre los procesos cognitivos superiores. Seguimos con la quinta pregunta. ¿Cómo afecta el daño a los procesos cognitivos en las actividades diarias de los seres humanos? Bueno, cabe recalcar que para mí es un honor ayudarte, estar aquí el día de hoy y te agradezco mucho por tu invitación. Y respondiendo a tu pregunta, pues el daño a los procesos cognitivos, como por ejemplo son la memoria, la atención o ya sea el razonamiento, puede afectarse gravemente por las actividades diarias. Por ejemplo, las personas con problemas de memoria pueden olvidar citas importantes o quizá tareas cotidianas como por ejemplo, qué sé yo, realizar un pago, cosas por el estilo, ¿verdad? Mientras que aquellas con dificultades de atención pueden tener problemas para concentrarse o realizar actividades que requieren por lo general un enfoque, como leer, conducir, actividades básicas, es decir. Además, los problemas en el razonamiento pueden resolverse como problemas sencillos, afectando la independencia o quizá también la calidad de vida de quien lo experimenta en este caso. Gracias. Tenemos la última pregunta que nos dice, describe el desarrollo de los procesos cognitivos en la infancia. Ok, pues el desarrollo cognitivo en la infancia avanza en varias etapas, cabe recalcarlo. Al principio los bebés dependen de sus sentidos y los reflejos para, por ejemplo, empezar a explorar recién el mundo. A medida que crecen entre los 2 y 3 años, comienzan a desarrollar el lenguaje y a organizar como que conceptos muy simples. Ya a medida que pasa el tiempo, entre los 4 y 6 años, mejoran su atención y las habilidades para clasificar, perdón, y comparar los objetos. En este caso, por ejemplo, las actividades motrices ya empiezan a evolucionar un poco más. Asimismo, a los 7 a los 12 años, pues ya adquieren un pensamiento más lógico. Y aquí se podría decir que ya comienzan a entender los conceptos como la conservación. Ya en la adolescencia es otro proceso, su capacidad para pensar abstractamente se refina, lo que les permite tomar decisiones más complejas y pensar en el futuro y qué es lo que mejor les conviene a lo largo de su vida. Muchas gracias, estimada psicóloga. Sí, como vemos, los procesos cognitivos superiores son muy importantes en los seres humanos. Agradezco haber aceptado esta invitación y ayudarnos con todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Le quedo Muchis- eternamente agradecida. ok, muchísimas gracias a ti, muy amable de tu parte por la invitación. Y con esto hemos dado por terminado nuestro podcast. En conclusión, los procesos de cognición superior fundamentales para el correcto funcionamiento de la mente humana incluyen elementos esenciales de nuestra vida cotidiana, desde la habilidad para pensar y tomar decisiones, pasando por la administración de nuestro comportamiento y la regulación interna mediante el lenguaje. Estos procesos evidencian ser esenciales para la adaptación social y la supervivencia. El impacto directo en el aprendizaje, la creatividad y la motivación resalta su función esencial en la edificación de una experiencia cognitiva consistente. Esta comprensión detalla de los procesos cognitivos superiores ofrece una visión nítida en su relevancia en la formación de nuestro comportamiento, pensamiento e interacción con nuestro entorno, proporcionándonos de esta manera un panorama integral de su importancia en la vivencia humana. Espero que el tema haya sido de y lo hayamos comprendido de la mejor manera. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Eh, Espero haber cumplido todas sus expectativas. Muchas gracias.